Qué bendición. Buenas noches, amigos hermanos. Estamos felices y contentos. Otra vez estamos con ustedes conectados y esta noche continuamos con los consejos sapiensales. Mire, ya vamos ya avanzado. Queremos presentar con un aplauso de cariño a nuestro amado maestro de la palabra, pastor reverendo Giancarlo Rufa, que nos trae ya el tema número 20 y es sabiduría de Dios en medio de las crisis. Recibámoslo con un aplauso de cariño, mi amado reverendo, este es tu tiempo. Amén, amén. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Saludo con todo corazón nuestras amadas hermanas, hermanos y amigos que aceptaron la invitación de estar con nosotros esta noche en el programa que estamos realizando la campaña de los libros sapiensales. Y qué bendición. Extraño, ¿no? Tengo 50 años de ser cristiano evangélico, de conocer a Cristo. Y recién en estos días he hecho un descubrimiento importante, que un versículo bíblico lo leemos, lo releemos y lo leemos otra vez, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. Este versículo nos habla. Pero Dios, mediante el Espíritu Santo, nos trae a memoria situaciones que hemos vivido referente al versículo bíblico. Así que hoy voy a tener el placer de presentarle los versículos los versos, porque son libros sapiensales, los versos que me han sido asignados, y de cada verso tengo un testimonio y tengo un consejo. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener tiempo, obviamente, para escuchar una, dos, tres, cuatro veces lo mismo, hasta que el Espíritu Santo se le revela a uno. Y qué maravilla, estimadas hermanas, hermano, cuando sucede eso. El tema de esta noche es sabiduría de Dios en medio de crisis. En los tiempos de crisis, la tentación más grande es reaccionar desde el miedo, desde la ansiedad o la desesperación. La crisis tiende a nublar la vista, acelerar decisiones y hacernos olvidar lo que Dios ya nos ha enseñado. Pero la Biblia, Sagrada Escritura, nos revela que la sabiduría de Dios se manifiesta con más claridad cuando la vida parece quebrarse. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, la crisis no sorprende a Dios, más bien revela lo que Él ya estaba trabajando dentro de nosotros. Así que vamos a reflexionar un momento sobre este asunto. La sabiduría divina comienza con quietud. La Sagrada Escritura afirma en el Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ay, Padre, perdónanos todas las veces
que nos olvidamos que tú eres Dios, el único Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisciente. La sabiduría no aparece en el ruido, aparece solamente en la pausa, en la calma. Antes de hablar, Dios nos enseña a escuchar. Quien prestó atención a varias predicaciones y a seminario que dio nuestra amada pastora Janet Parra Cruz de Ecuador, bien, hemos aprendido a escuchar de la forma correcta, porque muchos escuchan, pero no retienen. Entonces hay que saber escuchar. La escucha activa se llama. Y antes de actuar, Dios nos llama a discernir. El primer salmo que me ha sido asignado es el Salmo 74. El título del salmo es el siguiente: apelación a Dios en contra del enemigo. Este salmo es un masquil de Asaf. Después voy a explicarle un momento qué es el masquil de quién es Asaf. Contiene 23 versos y he escogido el verso 22, que leemos con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 74, 22. Dice: levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Aquí el salmista tiene expresando el lamento por la destrucción. Clama porque los enemigos han destruido el templo y humillado al pueblo. Pidamos a Dios recordar su pacto y actuar como lo hizo en el pasado. En una oración, es una oración en medio del dolor nacional. La destrucción del templo ha sido algo terrible por Israel. Hubo un tiempo, esto es mi testimonio, en que me enfrenté a una injusticia laboral. Y yo por mí mismo no podía defenderme. Pero eso que les dije antes, los versículos se los leemos varias veces. El Espíritu nos trae a la memoria situaciones que hemos pasado. Y me recuerdo que oré este versículo y aprendí a esperar en Dios. Con el tiempo, la verdad salió a la luz sin que yo tuviera que pelear. Y me gané el juicio. Y tuvieron que hasta indemnizarme. Entonces aquí viene un consejo, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos. Cuando no podemos defender su nombre, mire, nuestro nombre, nosotros tenemos que tener un cierto orgullo y debemos defenderlo. Pero cuando no lo podemos hacer, entonces entregamos al Señor nuestra causa, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver.
Y cuántas veces que el Señor nos sorprende con sus respuestas. Otro salmo, 75. Dios abate al malo y exalta al justo. También un salmo de Asaf. Esto, pero es un cántico. Y por eso que quiero después hablarles de Asaf. Contiene solamente 10 versos. Y yo encontré que el verso 7 era ideal por esta noche. Salmo 75, verso 7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios es el juez. Este salmo afirma que Dios gobierna con justicia. Él derriba a los soberbios y exalta a los humildes. Recordemos que los tiempos y los juicios no dependen del hombre, sino del Señor. Aquí viene otro mi testimonio. Año atrás, en mi tierra, Suiza, me sentía frustrado porque no veía avances en mis proyectos por causas burocráticas. Yo había creado una organización no gubernamental, ONG, que se trataba de atender a los enfermos terminales del VIH-Sida. Me hicieron muchos tropiezos burocráticos y tuve que enfrentar algunos juicios. Y de paso, uno atrás del otro. Ganaba un juicio, ya me daban otro. ¿Por qué? Yo no tenía los requisitos para poder manejar una semejante fundación. Pero Dios, que es Dios, abrió una puerta inesperada que me elevó más lejos de lo que yo me imaginaba. Fue maravilloso porque todos los burócratas del servicio social y sanitario me hacían la vida imposible. Pero quien me ayudó por la misericordia de Dios fue el presidente en este caso aquí le dirían el gobernador de la provincia. Él, él decretó que yo podía hacer eso que quería hacer, atender los enfermos del SIDA en fase terminal. Y este hombre era un comunista, leninista y marxista. Y un cristiano evangélico. Y él sabía que ardía a mí una flama. Y reconocía que era de Dios. Pero Dios abrió la puerta. Una puerta que parecía imposible de abrir porque lo que estaban debajo de él me hacían la vida imposible hasta que él se enteró. Y cuando él se enteró, no se enteró por mi parte, se enteró por ellos. Y gracias a Dios salí victorioso. Más de que yo me imaginaba, Dios hizo cosas grandes, porque ahí me apoyaron los medios de comunicación. Y así que pudo 5 años manejar esta ONG, una experiencia inolvidable. Y pude tener la satisfacción de acompañar hasta el final muchos enfermos del SIDA. Le doy gracias a Dios por eso. Aunque profetas me recomiendan de no mirar hacia atrás,
de mirar hacia adelante. Pero a veces de verdad que lo recuerdo, siempre lo emocionan a uno. Así que como consejo, no debemos medirnos por los ascensos humanos. El verdadero progreso en cualquier plan que tengamos viene de la mano de Dios. Porque humanamente yo no podía hacer lo que hice, porque no cumplía los requisitos ni sanitarios ni sociales. Pero era una persona, como le dicen, carismática. Y Dios quiso que yo hiciera lo que hice, aunque me costó también penalidades. Pero gracias a Dios, Dios se manifestó y se glorificó y me dio la fuerza, la destreza y la capacidad de amar personas que ya nadie, ni sus propios familiares lo querían. El título del Salmo 73 es El Dios de la victoria y del juicio. Es también Salmo de Asaf, un cántico, contiene solo 12 versos. Yo he escogido el verso 3, que dice así: ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Recordemos, hermana, que Selah, algunos lo interpretan como una pausa musical, otros lo interpretan como una pausa reflexiva sobre el párrafo que hemos leído. Yo creo que sean las dos cosas. De verdad que es bueno hacer un momento de pausa y reflexionar profundamente el verso que hemos leído. Selah se encuentra como 73 veces en los salmos. Hay que hacer una pausa y releer el versículo o el párrafo y meditarlo, porque Dios nos habla en esos asuntos. Victoria de Dios. Celebremos a Dios como vencedor sobre las naciones. Él rompe armas, detiene guerras y muestra que es temible y poderoso. Declaremos que Dios defiende a los humildes y derrota a los orgullosos. Mi testimonio personal. Una y otra vez viví un conflicto familiar fuerte y no era para menos, porque nadie aceptaba ni mi familia lo que yo estaba haciendo con los enfermos del SIDA. Oré por paz y vi cómo se desarmaban las tensiones sin confrontaciones duras. Entonces el consejo aquí es, cuando el conflicto parezca inevitable, dejemos que Dios sea quien rompa las armas del ambiente. El título del Salmo 77 es Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Otro salmo de Asaf. Contiene 20 versos. Escogí el verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. De angustia a confianza. El salmista empieza en profunda angustia, pero recupera la fe a recordar las obras de Dios en la historia, especialmente la liberación en el desierto.
Este salmo enseña que recordar la fidelidad pasada fortalece la fe presente. Mi testimonio. Al pasar por un desánimo espiritual últimamente, recordé cómo Dios me había sostenido una y otra vez anteriormente. Solo eso me devolvió fuerza para continuar con mi proyecto de la radio, Rema y Palabra. Así que el consejo es el siguiente. Hagamos memoria de los milagros personales que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Eso nos dará estabilidad en días difíciles. Qué lindo cuando estamos pensando a los milagros que Dios hizo en nuestra vida. Yo puedo racontar varios. Tengo 50 años de fe. Título del Salmo 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Este es un masquil de Asaf. Contiene 72 versos. Es un salmo muy largo. De todos estos versos, he escogido el verso 38, que dice así, seguimos leyéndolo en reverencia. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Qué bien, estimadas hermanas, hermano y amigo, conocer la historia de Israel. Porque esta historia de Israel sirve para enseñar. Estos salmos tienen que leerlo, hermanas. Todos los salmos que presentamos, también Proverbio y Eclesiastés, tienen que leerlo completamente. Yo lo he hecho una, dos, tres veces. Salí beneficiado. Este salmo es un repaso de la historia de Israel. Muestra cómo Dios fue fiel y poderoso, mientras el pueblo era terco, que era duro de servicio. Repetidamente cayó en incredulidad y rebelión. Es impresionante. Entonces el propósito de estos salmos es que las nuevas generaciones aprendan y no repitan esos errores que los israelitas en algunas ocasiones tuvieron que pagarlos caros. Testimonio mío. Hubo más momentos en mi vida en que me sentía indigno de servir al Señor. Pero siempre experimenté el perdón de Dios y pude retomar mi llamado. Y le doy gracias a Dios por eso. La gloria sea por Él. Así que el consejo que le voy a dar esta noche es no nos quedemos estancados en nuestra culpa. Volvamos al Señor, que Él nos está esperando a brazo abierto, porque su misericordia es mayor que nuestras fallas. El Señor nos llama con lazo de amor. Él no quiere utilizar el látigo, aunque que a veces cuando la oveja es tan descarriada, es necesario darle látigo para que regrese. Pero recuerden la parábola del buen pastor.
Yo digo que la oveja se le encuentra herida, en lugar que darle correazo, la carga en su hombro y la acaricia, la consuela y la lleva otra vez al redil y ahí la atiende con todo el cariño. Y después hace fiesta con los vecinos, porque ha encontrado otra vez la oveja perdida. Así más o menos como el hijo pródigo. El título del Salmo 79 es Lamento por la destrucción de Jerusalén. Un salmo de Asaf contiene 13 versos. El Salmo 79, verso 9, dice lo siguiente: Ayúdanos, Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Qué bonito orar así. Testimonio. Cuando mi familia, allá en mi tierra, en Suiza, pasó por una crisis económica, y eso pasó más que una vez, oramos pidiendo ayuda. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios no haya proveído? Sí, Dios proveyó de manera que jamás imaginamos. Algún día la pastora Janet escribirá el libro de mis testimonios, mi biografía. Ahí, ojalá que el Espíritu me recuerde todos los milagros que he experimentado, hasta de provisión sobrenatural. Veamos el consejo para este salmo. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, oramos no solo por necesidad, sino para que la respuesta honre el nombre del Señor. Muchas veces, cuando yo vi la respuesta del Señor gloriosa, yo estaba muy feliz de dar un testimonio a la hermandad para que se edifique en la fe. Y para enseñarle que yo era un hijo de Dios como todos los demás, que no era nada extraordinario, nada especial, pero le creía a Dios. Logré ganarme hasta situaciones que parecían imposibles según los expertos. La gloria sea para el Señor. Quiero explicarle un momento quién fue el salmista Asaf. Él fue un levita, músico y resultó ser hasta profeta, designado por el rey David como uno de los principales directores de adoración en el templo. Era líder de un coro y supervisor de los cantores y músicos que ministraban delante del arca de Dios. Esto, si tienen pluma, pueden notarlo. Si no, cuando ven la próxima vez esta grabación, usted podrán buscar estos versículos. Primera de Corintios, perdón, Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, libro de Crónicas hay dos, pero en el primero, capítulo 15, los versículos 16 al 19, y capítulo 16, versículos del 4 al 7. ¿Cuáles eran las funciones principales de Asaf? Como dijimos, director del culto en tiempos de David. Pero fue también un compositor inspirado por Dios. A él se le atribuyen los Salmos 50 y la colección del 73 al 83, con todos salmos de Asaf. Y en segunda libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, se habla de Asaf
como vidente, como profeta. Lo que significa que su salmo no solo era música, sino mensajes espirituales recibidos de parte de Dios. Él era maestro de música y sus descendientes continuaron siendo cantores en el templo por generaciones. Temas característicos en los salmos de Asaf, sus escritos suelen tratar la justicia y soberanía de Dios, el sufrimiento del pueblo y las crisis nacionales, la importancia de las memorias históricas, el llamado a la fidelidad y arrepentimiento, la esperanza en la intervención de Dios, aún en tiempo difícil. ¿Por qué le damos importancia espiritual al salmista Asaf? Porque Asaf representa al adorador y habla con honestidad delante de Dios. Procesa el dolor del pueblo a través de la oración. Recuerda la historia de Dios con Israel para sostener la fe. Profetiza por medio de la adoración. Pasamos a los proverbios. Me ha sido asignado el proverbio 20. Entonces, este proverbio contiene 30 versos. Escogí el verso 7, que dice lo siguiente, lo leemos siempre en reverencia. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbio 20 reúne consejos sobre la vida práctica y el carácter. Advierte contra la impulsividad, la pereza, el alcohol que confunde, la mentira, la injusticia y la falta de dominio propio. Resalta que Dios examina el corazón, que la integridad sostiene al justo y que la prudencia y la honestidad son señales de verdadera sabiduría. Estimadas hermanas, puedo dar este testimonio que conocí a varios hermanos mayores y sus familias que respetaban mucho el testimonio de fe. Estos hermanos tenían constancia y dejaron una huella espiritual muy importante en sus hijos. Qué bonito cuando se ve una familia entera servir al Señor. Gloria a Dios. Estimadas hermanas, hermanos, el consejo que les doy es que nuestra integridad es una herencia más poderosa que cualquier bien material. Veamos de cuidar nuestra integridad, que es más importante que cualquier bien que podamos tener. Veamos el título de Eclesiastés 7. Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Eclesiastés 7 contiene 29 versos. Escogí el verso 8. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, Eclesiastés 7 enseña que la sabiduría crece más en la reflexión que en la fiesta y que las dificultades pueden formar mejor el carácter que los tiempos fáciles. Eclesiastés 7 llama a evitar los extremos, a no idealizar el pasado, a reconocer los límites del entendimiento humano y a vivir con humildad, balance y temor de Dios. ¿Quién es
la fuente de la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Sabiduría de Dios que Dios está dispuesto a darla según cuanto escribió el apóstol Santiago en su primera carta. Santiago en su primer capítulo dijo que quien necesita de sabiduría la pida a Dios, el que la da en abundancia y sin reproche. Qué bendición. Sabiduría divina. Como le dije ya antes, durante un proyecto ministerial, quise abandonar varias veces, pero perseveré y el fruto al final valió cada esfuerzo. Amén. El consejo es no juzguemos nuestro proceso espiritual por cómo empieza. Permanezcamos en el proyecto, porque al final es donde Dios glorifica su obra. Esto lo experimenté también con la pastora Janet Paracruz, cuando escribió el libro La pluma de oro. Cuántas dificultades para publicar este libro, pero el Señor le resolvió toda. La gloria sea para Él. Así que, mis estimadas hermanas, siempre me gusta hacer una conclusión unificada de los salmos, en este caso 74 79, Proverbios 20 y Eclesiastes 7. Cuando se unen estos salmos y los textos sapiensales, surge un mensaje poderoso y coherente. El pueblo de Dios atraviesa crisis reales. Lean Salmos 74, 77, 79 y ahí la describen con lujo de detalle. Hay dolor, injusticia, destrucción y momento en lo que parece que Dios guarda silencio. Estos salmos muestran la vulnerabilidad humana, la confusión y la pregunta más honesta. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Dios nunca ha perdido el control. Salmo 75 y Salmo 76. Él juzga en el tiempo perfecto, derriba a los soberbios, exalta al humilde, derrota a los enemigos y se presenta como el Dios que impone orden y justicia, aun cuando la tierra tiembla. En los momentos de crisis, la memoria es un arma espiritual. Salmo 77 y Salmo 78. Recordar lo que Dios hizo en el pasado da fuerza en el presente. El pueblo de Dios es llamado a contar sus obras, no olvidarlas, enseñarlas a las generaciones, mantenerse fiel. La historia demuestra que Dios nunca ha fallado, aunque su pueblo sí, y varias veces, demasiadas veces. Estos salmos revelan que Dios disciplina, restaura y vuelve a levantar. Lean el Salmo 78. Muestran un patrón. El pueblo cae, Dios corrige, el pueblo clama, Dios tiene misericordia, Dios vuelve a obrar con poder, su fidelidad supera la fragilidad humana. Qué bien que Dios es así. Él queda fiel aun cuando nosotros le somos infieles. Proverbio 20. Recuerda que la verdadera sabiduría está en el carácter, integridad, dominio propio, prudencia, honestidad, trabajo y justicia. Eso tiene que ser nuestras evidencias que somos cristianos, renacidos. La vida espiritual no es teoría, se ve en la conducta diaria. Dios examina el corazón, no las apariencias. Y Eclesiastes 7 recalca que la sabiduría
nace de las pruebas. La tristeza, la reflexión y la adversidad enseñan más que el placer. No idealizar el pasado, no caer en extremo, vivir con temor de Dios, aceptar que no tenemos control total, pero sí responsabilidad. Así que, tomados juntos estos pasajes, estimadas hermanas, hermanos y amigos, nos enseñan que en medio del caos, en medio de la confusión y la injusticia, Dios sigue siendo rey. Su pueblo debe recordar su fidelidad, caminar con integridad, aprender de la adversidad y confiar en que Él intervendrá en el tiempo perfecto. Dios llama a su pueblo a una fe madura, que no se derrumba por la circunstancia, que no olvida sus obras, que se forma en el carácter, que aprende de la historia y que se sostiene en la sabiduría que viene del temor de Dios. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, la sabiduría de Dios en tiempo de crisis no consiste en tener todas las respuestas, sino tener el corazón alineado con la voluntad del Padre. La crisis cambia las circunstancias. La sabiduría cambia al cristiano, y donde otros ven caos, Dios está formando dirección donde otros ven final. Dios está preparando para nosotros un nuevo comienzo. Así que, Apóstol Carlos, voy a hacer una oración por las personas necesitadas. Señor amado, en este momento elevamos nuestro clamor por cada persona que está pasando necesidad. Padre Santo, mira a quienes carecen de alimento, de salud, de trabajo, de paz en su hogar, o carecen de fortaleza en su corazón. Tú eres el Dios que ve, tú eres el Dios que escucha y el Dios que sostiene. Te pedimos, Dios, Padre nuestro, que abras puertas, que proveas con tu gracia y que envíes personas que reflejen tu amor. Padre Santo, sana al enfermo, fortalece al cansado, consuela al que llora y levanta al que se siente que ya no puede más. Que tu presencia sea refugio, que tu palabra guía y tu provisión un testimonio vivo de tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén. Y Amén. también tenemos oración, padres, por a quienes desean entregar su vida a Jesús esta noche. No es casualidad que usted está conectado con nosotros esta noche. Es que nosotros siempre oramos. Padre Santo, trae personas, hermanos, hermanas y amigos que necesitan esta noche de recibir una palabra. Una poderosa palabra que viene de ti, Señor, que transforma. Gracias, Señor, que podemos orar e invitar a alguien que todavía no ha recibido a Cristo en su vida, que varias veces lo quiso hacer, pero siempre lo aplazó por una u otra razón. Que esta noche sea la noche de la salvación, hoy el día de la salvación.
Repita conmigo esta breve oración para que usted reciba, como hemos recibido la mayoría de nosotros, al Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente, personal Salvador y ahora Maestro de nuestra vida, que nos dejó el Espíritu Santo para que siga guiándonos segundo los propósitos del Padre. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Me arrepiento y te pido perdón por mis pecados y invito a tu Hijo, Señor Jesús, a entrar en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Transforma mi vida. Llena mi corazón, mi alma, con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a caminar contigo todos los días. Hoy, esta noche, te entrego mi vida y confío en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado apóstol Carlos, le devuelvo el micrófono. Muchas Amén, gloria a gracias. Dios. Amén. Qué bendición. Gracias, reverendo Giancarlo Rufa, por esta enseñanza magistral. Consejos sapiensales. Amigos, hermanos, familia que nos ven por la red social y en esta hermosa plataforma, esta noche hemos recibido otra porción de banquete. Escuche bien, de banquete espiritual, la palabra del Señor que transforma nuestra vida, que nos levanta, que nos fortalece, que nos trae consuelo, que nos edifica. Y reverendo Giancarlo Rufa nos ha tocado esta noche Salmo 74 al 79. Imagínense, son 6 salmos hermosos. Les invitamos para que usted siga leyendo esos salmos completito. Usted se va a compenetrar y lo va a disfrutar. Él ha hecho una extracción, ¿verdad? De la palabra concentrada y con eso Él nos ha dado esta enseñanza. Proverbios 7, perdón, Proverbios 20, Eclesiastés 7. Asimismo, les invitamos a continuar el día martes. Continuaremos con otros 7 salmos más. Proverbios ya 21, el tema número 21. Y luego estaremos este fin de año finalizando todos los libros sapiensales. ¿Qué mejor manera de finalizar el año 2026? Recibiendo palabras, consejos sabios de lo alto. Mire, el mundo necesitamos consejos sabios. Los políticos, los gobernantes, los empresarios, los científicos, la iglesia, usted, amigo, y yo y todos nosotros necesitamos de estos hermosos consejos que nos trae vida, paz, gozo y alegría. Bueno, amigos hermanos, no quisiéramos finalizar, pero ha llegado este momento. Ya cuando vamos a terminar nos ponemos triste esta plataforma, ¿verdad? Usted también, pero no se preocupe, continuaremos martes, los jueves y los sábados. Nos despedimos de esta plataforma, mas no así de su presencia. Les deseamos que el amor, la paz, la bendición de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tengan una feliz y muy bendecida fin de semana. Buenas noches a todos mis amigos, hermanos y familias que nos ven
por la red social.